Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué placer, qué honor saludarte por esta vía, tu hermano Darwin Arias. Y es para mí un privilegio tener un maestro, un amigo, un hermano con nosotros, el ministro Vladimir Castro. Hermano, My brother. te bendiga. Bendiciones, gracias. Bendiciones a todo ese público que va a escuchar esto, ¿no? Cuánto tiempo que no pasaba por acá, pero aquí estamos para hablar uno de esos temas atípicos, pero que son necesarios tocar. Sabe que esta iniciativa de traerte al programa, tenía mucho que no te traía, ¿no? Es por lo que está sucediendo ahora mismo, Ajá. por el fervor que hay del Papa. Muere un Papa, se necesita ahora un nuevo Papa, y hubieron mucha gente que se fueron como con el amague Cierto. de un Papa negro. Yo quiero que tú nos hables todo lo concerniente que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo con la Iglesia Católica y así sucesivamente. Sí, bueno, para introducir o entrar con, es que yo pertenecía a la Iglesia Católica durante mi adolescencia y parte de la juventud. Yo recuerdo incluso que mi madre espiritual, doña Chía, cuando me decía, vaya a las dos, porque doña Chía no me imponía que fuera a la iglesia evangélica. Ella muy inteligente me decía, vaya a las dos, porque yo, verdad, ella no me quería secuestrarme. Y yo terminé decidiendo por la evangélica, mira qué cosa. Nada, yo hice vida en el catolicismo, en la adolescencia, porque yo pertenecía a prejuvenil, teatro, danza, cosas así. Pero no hice la primera comunión. Pero no es que yo tenga tanto interés, sino que imagínate, estamos en Dominicana, aquí todo el mundo éramos católicos y nuestros padres, mi mamá me enseñaba a leer El Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, antes de dormirme. O sea, eso era parte normal de nuestra cultura. Pero no obstante, cuando ya sí entra a estudiar teología, obligatoriamente tengo que entrar en una que otra vez al tema del catolicismo, y es donde yo me puedo empapar de tantas cosas acerca de la Iglesia Católica que luego tú te quedas como con la boca abierta. Y justamente en el momento que estamos viviendo, en el fallecimiento de un papa y la introducción de otro, ya hemos visto varios papas. Ya en la edad de nosotros, pues ya yo vi Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora el papa actual. Pero ¿qué pasa? Para poder poner la gente en contexto, yo quiero... La Iglesia Católica, su historia, es probablemente la religión más exitosa que haya existido en la tierra, o una de ellas. La Iglesia Católica tiene 2000 años, normalito, y se ha mantenido durante el tiempo y ha sobrevivido a muchísimas cosas. Eso usted tiene que tomarlo en cuenta. Además de que ejercen el control, el poder, el dominio y el concepto de reino mucho más amplio que los evangélicos. Eso es bueno que ustedes lo sepan, porque la iglesia tiene control sobre todo. La iglesia maneja política, la iglesia maneja geopolítica, la iglesia maneja sociología, la iglesia maneja psicología, la iglesia maneja ciencia, la iglesia maneja economía. La iglesia no está simplemente como una entidad religiosa. La iglesia también se inmiscuye en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese poder que tiene la iglesia, por eso tú ves que el Papa como tal es una autoridad de poder venerada, respetada, y nota, si tú analizas detenidamente, los presidentes del mundo, cuando son seleccionados como presidentes por su respectivo, tienen que ir al Vaticano. Búscalo para que tú veas. La mayoría en el mundo entero tiene que ir al Vaticano a besarle el anillo al Papa. ¿Por qué? Tú nunca se ha preguntado por qué. Entonces, todo esto tiene una razón de ser, pero, claro, porque el poder papal, entonces estamos hablando de uno de los poderes más grandes, espiritualmente hablando, en el mundo. Efectivamente, porque nosotros quizá creamos que porque somos evangélicos, tenemos un poder. Efectivamente, el poder de Dios está con nosotros. Pero a nivel de poder terrenal, la Iglesia Católica no tiene parangón. Wow. Nosotros somos, por ejemplo, en Dominicana, más evangélicos que católicos ahora mismo. Sin embargo, la iglesia tiene más poder todavía que nosotros. La iglesia católica tiene más poder que la iglesia evangélica. Claro. Claro que sí, todavía lo tiene. Tú dirás, ¿cómo así? Claro. Yo te apuesto a ti que en el presupuesto nacional, la iglesia católica, la subvención o el subsidio a la iglesia católica es más grande que el de la evangélica. Eso te lo apuesto yo a ti. De hecho, nota, que si tú analizas, por ejemplo, cuando aquí se celebran días que tienen que ver con la Iglesia Católica, ya sea el Día de la Virgen de la Altagracia o cualquier otro día, todo lo que tenga el presidente va a la catedral a la misa, ¿sí o no? Sí. Ok. Pregunta cuándo el presidente ha ido a un evento evangélico. ¿Ha ido, aunque sea la batalla de la fe? No. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que la iglesia todavía mantiene su hegemonía, su poder, su trascendencia y su autoridad. Y algo que yo siempre he visto, ministro,
es que los lugares de prestigio siempre hay una iglesia Claro, católica. católica, Tú dices, pero ¿y correcto. cómo pudieron conseguir ese solar? Así es. Es decir, que Así el es. mismo país, el mismo gobierno, tiene que subsidiar Así y como es. quien dice, como acotejar. Claro. Aquí va esto. Claro. Dentro de todo lo que hay, que haya que poner aquí, el gobierno, todo esto, tiene que estar esto aquí. Sí, eso tiene una razón histórica. Es que en el 320 hay un lío en Roma. Hay un río grandísimo. ¿Cuál es el lío? Bueno, hay 5 generales que quieren disputar, quieren llegar al reinado, ¿no? Ok, hay un tipo, dice 323 después de Cristo para ser exacto, Constantino. Constantino según él ve una señal en el cielo, un símbolo, que dice, Ec signum vinces, con esta señal vencerás, en latín. Y él entonces gana frente a los otros y hace lo siguiente, como tributo, como resultado, unifica la iglesia con el gobierno. Esa mezcla, ese vínculo iglesia-gobierno, te hace entonces, te lleva a la iglesia de ser una entidad religiosa a el poder político. Tremendo. Por esa razón, los países en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, para ponerte un ejemplo factible, el Papa actual, que es americano, nacido en Chicago, Illinois, ¿tú sabes cuál es el país que más dinero envía al Vaticano? Estados Unidos. ¿Cómo? Y yo soy quien digo porque Estados Unidos es protestante de base. Estados Unidos no es católico de base. Estados Unidos es un país protestante, por eso el catolicismo, tú vas a Estados Unidos y te vas a encontrar iglesias grandísimas vacías, porque el catolicismo no tiene tanto arraigo en Estados Unidos. Lo mismo que en Europa, porque en Europa también el catolicismo, por una parte histórica, su imposición y todas las cosas oscuras que hizo la iglesia, el catolicismo fue desplazándose un poco. Pero sin embargo, Estados Unidos, que no es un país católico, es el que más dinero envía a las arcas del Vaticano. Eso debe llamarte la atención. Entonces, ¿qué pasa? El vínculo gobierno... Pero se dice que es la primera vez que hay un papa americano. Correcto. De los Estados Unidos. Sí, claro. Porque la iglesia, que era lo que yo decía, hay algo muy interesante. El fenecido Papa Francisco es un papa que lo elige la iglesia porque el catolicismo, donde tiene sus más grandes adeptos o seguidores, es en Latinoamérica. Okay. Por lo tanto, se busca a Francisco, el argentino, ¿no? ¿Verdad? Se busca a alguien competente para poder devolver esa masa que se había ido del catolicismo, volver a traerla a la iglesia a través de un papa latino, porque el catolicismo fue perdiendo arraigo y fuerza en otros países como en Asia, en Europa. Entonces tú me estás diciendo a mí que la llegada de este papa norteamericano puede hacer que haya como que se voltee y vuelvan personas de los Estados Unidos a volver al catolicismo. Pudiera ser, aunque el vicepresidente de Estados Unidos es católico. Pero mira qué pasa, muy interesante, porque la iglesia, como te decía, al manejar tantas áreas, no solamente religión, al manejar economía, que la gente quizá no sabe que la iglesia tiene bancos. Bancos, que son de ellos. Lo que pasa es que nunca te van a aparecer bancos de la iglesia católica, jamás y nunca, pero son bancos que le pertenecen a ellos. Asimismo, como aquí tú tienes la Pucamaima, que es una de las mejores universidades que tenemos aquí, los colegios como Loyola, La Salle, ¿de quiénes son? Son de católicos, porque en la Edad Media pasó algo post-medioevo que... Escuchen conocimiento, claro, vamos. Es que pasó algo muy interesante. ¿Qué pasó? Bueno, la iglesia entendía que ella debía inculcar lo que ella pensaba. Por lo tanto, para no darle cabida a otro pensamiento que no fuera el de ella, empezó a crear las universidades y las escuelas en Europa. ¿Qué hizo eso? Bueno, que tú te das cuenta que las universidades, para controlar el pensamiento, ellas tomaron precisamente el control del conocimiento. Porque entra mucho dinero. Y porque también se corrige, se adoctrina a la masa, se adoctrina al individuo. Yo digo, cuando este tipo de instituciones no sale su nombre, al manejar recursos, ofrendas, claro, todo este tipo de cosas. Claro, pero solamente los millones que llegan al Vaticano anualmente, estamos hablando de 50, cuidado si más millones de euros que llegan al Vaticano, normal. O sea, tú analizas, o sea, además de los feligreses que también se desprenden con la limosna, la ofrenda, whatever, y también eso contribuye. Entonces recuerda que la iglesia, otra cosa, recuerda que tú aquí vas a poner una empresa, tú montas una empresa aquí, se invita a un sacerdote, se le da una ofrenda al sacerdote, porque claro, porque tú lo invitaste
porque tú lo invitaste a que él bendijera el local, el negocio, entonces tú le das una ofrenda a la iglesia por eso. Wow. Por eso cuando tú ves que hay una actividad, cada vez que aquí hay una actividad donde, por ejemplo, se movió la iglesia. Exacto, y la iglesia fue en la catedral, pero la ofrenda y el dinero que se dejó, millones de pesos. Nota que todos los empresarios aparecen ahí, todo el mundo aparece ahí, todos los cuellos blancos aparecen normal, porque precisamente, y dejan un dinero grueso, porque es parte. Te recuerda que es parte como del favor espiritual prácticamente que está haciendo la iglesia, y hay una forma de remunerarlo. Eso es lo que pasa. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, al ser el país que más dinero da a la iglesia, eso tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué también? Bueno, porque Estados Unidos, ¿por qué lo hace? ¿Qué motiva a los Estados Unidos a hacer ese tipo de cosas? Negocios, porque la gente quiere vivir como en la nada. Negocios que hay por detrás. La iglesia tiene una institución que negocia. ¿Cómo que negocia? Claro, si te estoy diciendo que tiene bancos, ¿me entiendes? Y tiene, por ejemplo, acá universidades, colegios, fundaciones, tiene todo un aparato de áreas donde el dinero va. No va directamente de que a mí, no, a la iglesia o a la institución como tal, pero que detrás está la iglesia y tú tienes que poner atención a eso. Eso es lo que pasa. Por otro lado, también tú tienes que ver por ejemplo, este papa actual, que mucha gente, y como tú bien iniciaste para tocar ese tema ya, que la gente se fue con el amague del papa negro. Eso quiero que tú nos aclares, porque hubieron muchas personas. Pero muchos profetas incluso. Mucho contenido, profetas. La gente se volcó en las redes sociales, y cuando yo vi la afinidad y viendo los videos que tú estabas subiendo, incluso eso me encantó, digo yo, y vi cómo tú marcabas muchos puntos, sí, que cualquiera se sorprende, cómo este hombre sabe tanto de este claro. tipo. Entonces, de todas las personas que yo veía que hablaban que el Papa Negro, que hasta foto aparecía, un video de un Papa que venía el africano. Y Sarah yo veo Roberts. que tú, no después que pusieron al Papa, sino antes, sale con un video. ¿Qué detona eso? Explícame qué detonaría si ese Papa entrara, ese Papa Negro. ¿Qué pasa ahora con este Papa actual? Una excelente pregunta. Tú sabes que la gente se fue con el amague realmente porque fue San Malaquías, un sacerdote católico, que dio la profecía. Nostradamus luego dijo algo, pero yo nunca estaba de acuerdo con eso. ¿Con qué? Bueno, que primero vino un papa que era extranjero, que después vino otro, que sé yo qué. Digo, bueno, no estoy de acuerdo con nada de eso, porque yo conozco el pensamiento de la iglesia, yo lo conozco en cierta parte. La iglesia, nunca ha tenido un papa negro. Wow. Nunca en su historia. Sin embargo, hubieron papisas, aunque ellos intentaron borrarlo de la historia, hubieron papisas, pero no papas negros. Analiza bien. ¿Por qué? Bueno, ¿Cuál es la diferencia del papisa y el papa? La papisa fue una papa mujer. Ok. Sí, que fue por un asunto de engaño y eso. Bueno, que hay una película incluso que le sacaron. Muy, muy interesante la película. Pero ¿qué pasa? Es que si tú analizas, por ejemplo, que San Malaquías dijo y Nostradamus dijo, no. Vamos a la realidad de nosotros aquí en el presente. Nuestra realidad nos dice que la iglesia no va a tener un papa negro. ¿Por qué yo lo decía? Bueno, sencillo. Primero, la iglesia no necesita al continente africano, porque la iglesia, aunque pueda estar creciendo, ¿verdad?, en miembros en África, los ojos del mundo están en Latinoamérica. Punto número uno. ¿Por qué en Latinoamérica? Latinoamérica es la esperanza del mundo, tanto a nivel, óigame bien, religioso, a nivel ecológico, porque el pulmón del mundo en materia, porque nosotros tenemos una vegetación muy amplia, una fauna, una flora impresionante. Nosotros somos el foco del mundo, el pulmón del mundo, uno de ellos es Latinoamérica. ¿Qué pasa? Donde más creyentes católicos hay, ¿dónde es? En Latinoamérica. Solamente con México tenemos. Con México. Con México. Y esos son arraigados. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en México solamente? Estamos hablando de 100 y pico de millones, casi 200 probablemente, millones de mexicanos nada más. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no es tonta ni perezosa. ¿Qué va a hacer la iglesia? Va a buscar la manera de aglutinar
los que le quedan y tratar de traer nuevos adeptos. Volver a buscar sus recursos. Claro, entonces no un Papa Negro, porque un Papa Negro no te va a garantizar a ti unidad, porque recuerda que los negros somos rechazados, históricamente hablando, tan rechazados incluso que la misma Reina Valera, que es una traducción hecha por católico, a principal personaje que rechace a los negros, la Biblia está llena de gente negra que nosotros no resaltamos. Lo que pasa es que nadie te lo dice, pero llena de gente negra. Ya nos vamos a meter en problemas. La mujer de Moisés, ¿qué era? Negra. La mujer de Salomón, a quien le escribe Cantares, ¿qué era? Negra. Oh, qué raro. Nimrod, ¿de qué color era? Negra. Oh, los egipcios, que nosotros nos han vendido la idea que los egipcios son los egipcios son mestizos, una especie de mulatosos o mulatoides, pero son negros. O sea, negro en el sentido porque son mezclas de razas donde ellos salen de un negro y probablemente otra raza, pero ellos no son puro, sino que vienen de una raza mezclada con negro. Dios mío, aquí hay una intensidad fuerte. Claro. Entonces tú me estás diciendo a mí que ¿tú te quieres tomar agua? Si fuera un papa negro, hubiera una catombe, hubiera problemas. Sí, de una. A raíz de que muchos presidentes de otras naciones, otros países, al vivir en un tiempo donde todavía el racismo no se ha acabado, sabe que tienen que ir a donde el Papa. Correcto. A besarle el anillo y así sucesivamente. Se vería como ¿qué se vería aquí? Mira, el blanco, yo te voy a decir algo que quizás mucha gente no se va a atrever a decir. Yo te voy a explicar. Históricamente hablando, el negro dominó primero que el blanco. Ok. ¿Qué pasa? El negro, lo que pasa es que demostrar esto y los libros de historias manipulados te van a decir otra cosa. Pero yo estoy claro. Porque yo fui muy inquieto. Yo siempre quería saber de dónde procedemos los negros. Porque escuché una barra basada una vez de alguien que decía que los negros procedían del pecado. Y yo me puse a investigar. Digo, yo me pongo a investigar, pero no pueden. No, una barra basada que dijo, bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a investigar, me doy cuenta, pero que los negros dominamos primero el mundo. De hecho, el rey más rico de la historia, o el emperador, es africano. Normal, es africano. Que todo el oro, o sea, que tenía todo el oro y todo el poder, todo era africano. Pero ok, ¿qué pasa? Al negro dominar primero, cuando el blanco logró, porque la gente tiene que entender, geográficamente hablando, los negros nos asentamos en África, porque África es el continente donde nació la vida. Es bueno que usted lo sepa. ¿Cómo así? Científicamente hablando, África es el lugar donde la vida se inició. Fue en África. ¿Qué implica esto? Bueno, que África, óyeme bien lo que te voy a decir, África, al ser la nación donde se inició la vida, el continente más antiguo, donde la vida existió, nos pone en un punto y en un contexto muy interesante a nosotros los negros. Lo primero es que no se llama África. Aquí, Dios mío. Ay, Dios. No se llama África. Bueno. El nombre que se le tiene en el idioma antiguo, en que se tradujo al árabe, fue porque la palabra África es una palabra griega. La palabra en sí lo que implica, que se traduce, es por el árabe que la conocemos, significa madre, the mother of mankind, la madre de la humanidad. Wow. Una de sus implicaciones. ¿Qué pasa? Históricamente hablando, cuando el blanco desplaza al negro, hace lo siguiente. El negro no vuelve nunca a tomar principalía, ni en monarquías, ni en reinados, ni en nada. El blanco lo supera porque el verano en África, y aquí viene algo interesante, el verano en África dura 10 meses. En Europa, mientras había verano, ¿qué era lo que estaba el blanco? Estudiando. Porque el negro no podía estudiar porque tenía la mayor parte del tiempo para trabajar. El blanco tenía que detenerse de trabajar para estudiar por la nieve, porque había nieve. Entonces, por eso le permitió estudiar y desarrollarse. Al negro no. Tenía que seguir claro. en su faena. En su faena, en su trabajo, porque tiene 12 meses tiene el año. Hay 10 meses trabajando en sol. Entonces, ¿qué pasa? El blanco no. El blanco entonces empieza a superarse. Más culto, más elevado. No es que es más inteligente el blanco que el negro, para nada. Una cosa tiene que ver con la otra. Es un asunto de oportunidad, tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, ok. Conociendo la historia, no es verdad que la iglesia va a traer a alguien negro que, como tú dices, si yo voy a Roma, donde un papa negro a besarle el anillo, lo que implica es que yo me estoy rindiendo
Y con tantos años que tenemos ya de existencia, entendiendo del racismo que hay, esto puede traer como un colazo. Pero bueno, no estamos escasos a que pueda, no se sabe, a que pueda, pero vamos a seguir aquí en el tema, vamos a seguir aquí, porque esto está bien interesante. Sí. Deja tu comentario, sigue al ministro Vladimir Castro, Ciclo Divino, síguelo en YouTube. Estos son los anuncios, seguimos. Entonces, no es verdad que la iglesia va a empotronar a un papa negro, sabiendo también la animadversión que se le tiene al negro, el rechazo que se le tiene al negro, sobre todo que nota, otra cosa, el negro, por ejemplo, sale TV Joshua. Todo el mundo le tiene un asterisco porque es negro. Si es blanco, nadie le tiene asterisco. De una vez lo van a emparentar con un brujo porque es negro. Porque el negro, el negro no puede trascender ni puede crecer. Porque cuando el negro hace ese tipo de trascendencia, quieren marcarlo y ponerle un sinnúmero de trabas. Hace unos años yo hacía un análisis. Cuando Obama era presidente, yo decía, pero si yo me pongo a analizar las personalidades que ocupan puestos importantes en el mundo, la mayoría son negros. Es para que tú veas que es un asunto de oportunidad. No es un asunto de que hay uno más inteligente que el otro, más capaz que el otro, más competente que el otro, para nada. En ese momento, Obama era el presidente, el mejor pelotero probablemente era negro, el mejor basquetbolista era negro. O sea, los deportes estaban copados por gente negra. El mejor era negro, tal cosa. O sea, normal. Y eso, entonces, ¿qué pasa? El negro, en su proceso de tratar de descubrir su identidad, lamentablemente, nos ha tocado duro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido que superar muchísimas cosas. Mucho rechazo, mucho señalamiento, muchas injusticias, mucha denigración, en fin. Hemos tenido que, desde Martin Luther King, allá en Estados Unidos, 1960 y pico, ¿verdad? Que peleando por los derechos humanos, cuando él decía, I have a dream, tengo un sueño, donde yo veo los negros y los blancos trabajando y conviviendo juntos, normal. Que vivió su vida en la cárcel. No, Mandela, ese fue Mandela. Que diga. Fue Mandela. Luther King fue distinto, porque el discurso de Luther King era precisamente buscando la unidad, porque había mucho rechazo, donde el maltrato hacia el negro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Se fueron con el amague, que venía un papa negro, pero yo siempre digo, pero es que no tiene sentido para mí. Porque conozco, como ya digo, la parte de la idiosincrasia de la iglesia. Pero no obstante, no puedo llevarme de una profecía de hace tanto tiempo, supuestamente profecía, que no sabemos de quién es San Malaquía, quién Nostradamus. Bien, yo sabía que no era negro y sabía que sí iban a ser estratégicos en la forma de seleccionar a alguien que viniera bien a sus beneficios. Es decir, que pudieran entrar en un área, y mira qué interesante. Yo te le iba a preguntar. Llegando a seleccionando un papa americano. Con un parentesco, dale ahí. Sí, con unos rasgos latinos. Porque él es americano, pero él tiene rasgos latinos, realmente parece latino realmente. Y antes de él, mucho antes de él, había un papa aún con el rasgo facial. Sí, no, es que será argentino. Ese era argentino. Él nació en Argentina, Francisco, ¿no? Y casi con la misma, el León, que se cambian los nombres. Ya, sí, ahí vamos para allá ahora, para el título. Yo quiero entrar ahora al rito papal. Agárrese. ¿No van a tomar agua? No, si quiere ponga un botellón al lado. El rito papal. La gente no se imagina todos los requisitos que tú tienes que cumplir para ser un papa. Yo recuerdo que cuando aquí fue seleccionado el Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el alemán, el cardenal de acá, López Rodríguez, estaba aspirando a papa. ¿Cómo a papa? Vamos a explicar el proceso. Se eligen cardenales de todo el mundo porque hay tres niveles de cardenalato en la Iglesia Católica. Son 3 niveles, no todos pueden votar. Dentro de los que votan, cuando ya están en proceso de la elección papal, se les llama preferitis o preferidos o favoritos o seleccionados en español. Los preferitis, ¿verdad? En este año fueron 133. De 133 países diferentes. Esos 133 o ciudades, porque en el caso de África, que habían 1, 2 o 3 africanos, pero que son ciudades de África, porque sabes que África es muy grande. Muy grande. Bueno,
esos preferitis, ¿verdad?, se seleccionan, pero tú tienes que estar consciente que esos individuos tienen una formación académica que no cualquiera se le para al lado. Porque solamente un sacerdote, analiza tú, un sacerdote hay que darle 4 años de psicología, 4 años de teología y 4 años de sociología. Son 12 años de formación primaria. Eso es un sacerdote. Imagínate, yo recuerdo que una vez fui a una feria acá en la Casa San Pablo, que es católica, y en un lado nosotros fuimos un grupo y estamos mirando unos libros con un grosor como de ese grosor, unos libros. Y yo, ¿y esos libros? Y yo de curioso, ¿no? Yo pregunté de una vez, ¿me oye estos libros? Me dice la muchacha, son de su excelencia. De su excelencia, digo, del cardenal. Me dice, sí. Porque el cardenal, además de que el cardenal es el puesto más alto del catolicismo en una nación, es el representante de la iglesia principal de la nación completa. Lo que significa que su competencia académica, porque, y ahí es donde yo entro con los evangélicos. Los evangélicos son los únicos que creen que no deben tener conocimiento para dominar. Un evangélico cree que por hablar lengua va a un banco y hay que ponerlo como gerente de un banco. Usted no tiene capacidad para manejar un banco. A usted lo ponen a gobernar el Banco Central ahora mismo de la República Dominicana y usted no sabe, hablando en lengua, no se va a poder dominar, controlar todo. Entonces, ¿dónde está el problema? Que el catolicismo, tú dijiste algo, el catolicismo tiene algo muy importante, que el catolicismo no hay una iglesia donde quiera, hay una iglesia estratégica puesta, no como nosotros los evangélicos donde quiera tenemos una iglesia, que parece que son ventorrillos a veces, que no parecen ni iglesia, donde quiera hay una iglesia, no, los católicos no. Yo recuerdo que mi papá visitaba una iglesia católica en Gasco, creo que era, por favor, eso había que verlo, él iba los domingos, ya tú sabes, la clase media era que iba a visitar ese lugar, los ricos de este país. ¿Por qué? Eso debe llamarte la atención. ¿Por qué los católicos hacen ese tipo de cosas? Normal, porque ellos se preocupan porque sus feligreses sean personas competentes. Somos nosotros que creemos que vamos a dominar y vamos a extender el reino de Dios con ignorancia. Pero no obstante, oye esto, los preferitis, que son los seleccionados para ser papas, son, ¿verdad? Y ahí se hace... Eso es bien filtrado. Claro, claro. Sacar de lo bueno, lo bueno, el más bueno, claro, del más bueno, el extra, claro, y así sucesivamente. Claro, entonces se hace una línea finita. Sí, entonces hay algo que se llama curia. ¿Qué es la curia? La curia es el gobierno de la iglesia, el que ayuda al Papa en el gobierno de la iglesia a lo interno del Vaticano. Recordemos que el Vaticano es un estado, se llama Estado Vaticano. Es el estado más pequeño del mundo, funciona como una nación. Óyeme bien, es un estado, pero funciona como un estado, una nación, para que usted sepa. Pero no obstante, en la reunión para seleccionar al Papa se llama cónclave. Cónclave. Esa palabra yo lo he oído usar mucho aquí, por eso llama es cuando ya el populacho, la masa fuerte. No, el cónclave es el grupo de seleccionados que está dirigido por un decano, que es seleccionado dentro de la iglesia para llevar a cabo esa función, porque los votos son cerrados, a puerta cerrada. Votos pero antes de avanzar ahí, cuando el Papa muere, hay ritos que se hacen. Muy importante este punto. Tú te hablas del rito papal. Son ritos papales que nadie te los explica. Lo primero es que el Papa tiene un anillo, ¿verdad? Sí. Ese anillo se funde. Se funde, se elimina, se guarda, porque ya él no va a ser papa. Y el que viene nuevo hay que darle un anillo nuevo, hacerle y fundir uno nuevo. Y se le quita ese. ¿Por qué un anillo? No una cadena o cualquier otra prenda. Bien importante. La iglesia maneja la iglesia tiene algo interesante, la iglesia católica, que la iglesia maneja mucho misticismo, mitología y espiritualidad de diversas partes del mundo. La tradición judía habla que Salomón tenía un anillo por el cual dominaba a los demonios. Dios mío. Por eso los antiguos egipcios usaban prendas también. Las prendas como elementos en oro, óyeme bien, en oro. ¿Por qué tú crees que era en oro? Aquí es donde se va a poner difícil esto. Si tú quieres pensar que te corto, si tú quieres, yo te voy a decir esto aquí. Déjame yo ponerme bien para explicarte esta parte. Agua. El oro en el mundo antiguo no tiene un significado netamente monetario, no. El oro tiene un valor espiritual, porque el oro es el metal del sol. Por eso las coronas, ¿en qué se hacían? En oro. ¿Dónde se ponían? En la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que se andaba buscando era el poder del sol. Cuando tú te vestías, nota que la mitra papal tiene que oro. La vestidura de los monarcas y reyes, ¿qué tienen? Oro. Anillos, collares, etcétera, ¿qué tienen? Oro.
Porque se andaba buscando el poder del sol. ¿Cómo se evocaba el poder del sol? Usando el oro. Por esa razón, el oro y el anillo, en este caso, de usar el anillo, donde se besa el anillo, que no es un rito de la iglesia, es un rito más antiguo, de besar el anillo como implicación o significado de humillación, ¿verdad? De reconocimiento de tu autoridad, de reconocimiento de tu nivel. Entonces yo me inclino ante ti. No hay ningún... No, exacto, yo me inclino ante ti porque tú tienes el poder del ¿qué? Del sol. Y la vestimenta y todo eso, que es difícil de tener todo el mundo, hace la separación de entre un normal a una gente que esté elevada. Claro. Wow. Por eso es que nota que el Papa es la representación de que, según la iglesia, de Dios. Es decir, es la autoridad máxima en la tierra, porque es el quien que representa. Sígueme con lo del anillo. Sí. Porque hay algo interesante en el anillo. Claro. El anillo, por ejemplo, si tú analizas, para ponerte un ejemplo, los colores de la realeza, ¿cuáles son? Son tres. Azul, Royal Blue se le llama en inglés, el azul real, el oro y el morado. No el lila, no, el morado. Por eso las coronas, tú te vas a dar cuenta que dentro, por ejemplo, algunas coronas tenían como una tela morada, un bordado morado, sí, porque son los colores de la realeza, pero son colores solares realmente, y esos colores del sol, ellos andaban buscando la manera de poder atraer el poder del sol. ¿Por qué me pongo la corona en la cabeza? Porque la cabeza es donde yo pienso, está el cerebro, el electromagnetismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Atrayendo los mensajes que vienen del sol. Es que eso no es a lo loco, diga que esto se hizo, no, esto es para atraer el poder solar. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, en la iglesia, por eso te digo que mezcla muchas cosas la iglesia. La iglesia, sabiendo este tipo de cosas, la mitra del Papa es que blanca y dorada. Normalmente, blanca y dorada. Blanca y dorada. Entonces, eso te debe llevar a ti, aunque el gorro este que tiene, que es una tradición pagana, por eso para nadie es un secreto, que es en honor a Dagón, el dios pez que aparece en la Biblia, dios de los filisteos, claro, que es el dios pez, que tiene una forma de pez, que los cardenales también usan ese tipo de atuendos, es precisamente porque la iglesia mezcla demasiadas espiritualidades, ¿no? Y ellos saben, en honor a ese dios, y todavía lo tienen, como los obeliscos, que en el Vaticano hay un obelisco que lo trajeron de Egipto, increíble pero cierto. Tú no te explicas, porque los obeliscos lo que representan la vagina y el pene del hombre. Normal. Señores. El hermano que continúa, que pase por aquí. Pero, vamos a los ritos papales. Se derrite el anillo del Papa. Es una descontinuación, porque ya desencarnó, salió de este plano. Se hace otro anillo para el Papa entrante. El cuarto donde dormía el Papa se cierra con el sello de la iglesia, que son dos llaves cruzadas, y se sella con una cera, un lazo rojo, se sella ese lugar para que nadie acceda ahí, porque ahí ese era el lugar donde vivía dicho Papa. Luego de eso, el Papa pasó un proceso, bueno, como pasó ahora, que el Papa lo llevaron a un proceso no de momificación, sino de embalsamiento. Pero le inyectaron algunos asuntos para mantenerlo como si estuviera vivo, tubería para que se mantuviera circulando en las venas, en la sangre, un líquido, para que aparentemente pareciera no decaído y no descompuesto por la muerte. Ok, entonces en estos ritos papales, porque que esto es fuerte lo que viene, los ritos papales, por ejemplo, que es donde yo caigo, yo nunca he escuchado, yo nunca lo he escuchado, ahora yo que lo dije, soy sincero. Nunca nos han dicho que para usted ser papa, usted tiene que pasar por procesos espirituales. ¿Cómo cuáles? Claro, qué bueno, exacto, ¿cómo cuáles? ¿Tú crees que la iglesia le va a entregar tanto poder a nivel mundial a un solo hombre sin haber sido competente para ese poder? Yo te pregunto, somos nosotros que una gente se convierte hoy a los 2 días porque habla en lengua, lo ponemos al frente y lo ponemos a predicar. Eso somos nosotros. La iglesia no hace eso. La iglesia católica no hace eso. La iglesia, si usted no es competente, usted no se vista que usted... Trita. ¿Quién? La formación que tú tienes que tener. Pero ¿qué? Dentro de lo que el papa o el aspirante a papa debe ser, para ponerte un ejemplo factible, la orden de los jesuitas, que es el brazo geopolítico de la iglesia católica. Si tú quieres ser jesuita, para ponerte un ejemplo, el cardenal de acá quería ser jesuita y no pudo, porque no pasó los ejercicios. ¿Sabe quién es jesuita? Rogelio, el padre Rogelio.
él es jesuita. No todo el mundo ha sido jesuita. Porque para ser jesuita, bueno, históricamente la funda Ignacio de Loyola, que la hace justamente, crea un movimiento en contra de Lutero llamado la Contrarreforma. Porque ellos estaban en contra de Lutero, claro, la Contrarreforma. Y una de las cosas que Ignacio de Loyola decía es que no, es que ellos abogan por la purificación y la abstención de los deseos sexuales y la identificación con la comunidad. Por eso tú ves que el padre Rogelio aquí era muy identificado o es muy identificado con las causas sociales, porque el movimiento jesuita también eso es lo que aboga. Pero no te equivoques. Un jesuita promedio te debe manejar 25 armas diferentes para que no te equivoques. Es decir, que claro, también, porque es decir, que un papa es una milicia. Un papa está entrenado entre la milicia. No, espera. El papa actual no es jesuita, es agustiniano. Voy para allá ahora. El papa que murió era jesuita. Francisco era jesuita, el primer papa jesuita que hubo en la historia. ¿Qué significa eso? O sea, no te creas que era una mansa paloma, no que era una mansa paloma, no. Te estoy hablando de un elemento, de un individuo que maneja por lo menos 25 armas diferentes y que maneja disciplinas disciplinas, claro, de lucha, boxeo, o sea, porque los jesuitas son el brazo armado de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para un papa, imagínate tú, esos son los jesuitas. Para tú llegar a ser papa, imagínate tú, vamos a poner un caso hipotético, que tú para ser papa te den un entrenamiento o te hagan pasar o te pongan ejercicios o tareas que tú tienes que cumplir. Imagínate, tienes que hacer 10 tareas y te ponen a varios. El que la pase, para ponerte un ejemplo, así mismo pasa en esa área. Es decir, que esa gente tiene que estar dotado en manejo aéreo, tierra, mar, como sea. Y el lenguaje, puede ser además un solo lenguaje, es decir, o diverso. Un cardenal promedio maneja, de cualquier país, 5, 6, 7 idiomas. Un cardenal promedio, 5, 6 o 7 idiomas, normal. Eso es una obligación. Claro, porque recuerda que ellos van para ser cardenal, ellos tienen que ir al Vaticano. Tú no te haces cardenal de que en Dominicana. Para oficiarte como cardenal, tú vas al Vaticano y allá te forman. Y entonces, allá las tareas son en latín. Eso es lo que pasa. Para ponerte un ejemplo, en latín, aparte de tu idioma de nacimiento. Por ejemplo, el Papa actual habla español porque él hizo su ministerio, lo desarrolló en Perú. Pero es americano de nacimiento. Creo que sabe francés, o sea, es normal que sepan 4, 5, 6, 7, es normalito para cualquier cardenal, claro, porque es parte de su cultura, es de su formación, porque es muy estricta su formación. Nota que ese tipo de gente, la vida se la pasa es estudiando, formándose y capacitándose, olvídate, aunque muchas cosas más que la gente quizá tampoco sabe, pero sí, tiene que saber, el idioma es como un requisito obligatorio. Volviendo un chin más atrás, el anillo lo funden porque nosotros sabemos, un rito, en la historia de Daniel, que Daniel en una ocasión lo encuentran orando y ya el rey había sellado con el anillo una orden. Es decir, los papas pueden que con el anillo que tienen serle el sello, como nosotros usamos en una empresa, ame el sello para despachar algo y los sellos. Los decretos del papa se llaman bula papal. Pero el anillo representaría... Porque el anillo, recuerda que los reyes usaban el anillo precisamente para sellar. El sello del rey era la marca que no se puede invalidar. Claro, porque estaba sellado, era para sellar cartas a veces, que nadie podía abrirlo si no era porque el sello del rey, y es la autorización y la marca del rey. Eso es lo que implica que el rey fue que aprobó o desaprobó esto. Lo mismo pasa, claro, en la iglesia, por eso los anillos. Yo te digo, el asunto del anillo, pero es precisamente acarreando o trayendo a la existencia el asunto del sol. No te creas que es otra cosa. Todo lo que oculta el oro en materia de prendas es el sol. Por eso es, por ejemplo, para que tú entiendas, en el caso de los papas se llama bula papal, el decreto papal. Bula papal. La bula papal es como un decreto que emite un presidente. ¿Qué pasa? El papa, pero quiero conectarme con lo que yo estaba diciendo para que no me vaya ahí el hilo. Sí. Luego que el papa ya murió, viene el cónclave para que ellos se reúnan y seleccionar el nuevo papa. Cada uno va a elegir, y se va a escribir y lo va a echar en una olla, un envase,
Luego se cuenta. Cuando se cuenta, si no se toma la mayoría de los votos, sale un humo negro, se llama la fumata negra, el humo negro. ¿Por qué? Bueno, porque la fumata negra es porque se le echa un químico a la chimenea para implicando que todavía no hay decisión en el cónclave. Entonces eso sube. Y sube un humo negro porque no se ha llegado a un consenso. Cuando se llega a un consenso, se le echa otro químico y sale el humo blanco, la fumata blanca. Esa fumata blanca, por eso ahí dice, habemos papa, tenemos papa, nuevo papa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te digo que había que tener o había que hacer ciertas cosas para ser el nuevo papa? La gente no entiende que la iglesia, desde los tiempos, desde cuando Cuca bailaba, diríamos aquí, la iglesia, por ejemplo, quitó presidente, puso presidente. La iglesia dio golpe de estado. Normal. La iglesia provocó movimientos Es decir, la iglesia claro, puede infundir a que si un presidente se sale de control, claro, la iglesia claro que tomar sí, el dominio. claro que sí. La iglesia católica. claro. La iglesia no solamente que quitó y puso presidentes, dio golpes de estado. La iglesia provocó movimientos económicos, claro. Pero sin armas. Con armas, como sin armas. Sin armas. Lo que pasa, pero nota que la revolución cubana, cuando después que Fidel llegó a ser ya el caudillo de Cuba, en la revolución de Cuba, había sacerdotes peleando. En la revolución cubana, había sacerdotes. Tú dices, ¿cómo así sacerdotes peleando? ¿Cómo iban a pelear si no saben manejar armas? Ok, gracias, permiso, tomen agua. Pero mucha. Ya estamos casi entrando. Porque usted la intro. ¿Qué pasa? Pero oye aquí. ¿Por qué yo digo lo de los ritos y los ejercicios para ser papa? Bueno, es fácil. La iglesia católica es un poder espiritual. Usted lo puede llamar de luz o oscuridad, pero es un poder espiritual. Ok. Porque en los evangélicos tenemos una mala costumbre de que nosotros creer que los únicos espirituales somos nosotros. Sí, claro. ¿Por qué? Porque date cuenta, un brujo espiritual, ¿sí o no? Espiritual. Claro, pero del otro lado. Pero espiritual. Manejando otra identidad de luz. Entonces, la iglesia es espiritual. Usted la quiere, lo quiere aceptar o no, es espiritual. Ya sea por una cosa o para otra. Pero ¿qué pasa? El poder papal, imagínate tú. Vamos por parte. Si tú notas, este papa, por ejemplo, tiene un corte socialista y se pone el nombre León X. ¿Por qué él se pone, perdón, León 14? ¿Por qué él se pone León 14? ¿De dónde viene eso? León 13. León XIII fue un papa que de 1878 a 1903 duró 25 años su papado y se caracterizó por las injusticias sociales, sobre todo sobre los trabajadores, el proletariado, que eran injustos con ellos, por la cantidad de carga de trabajo, la carga horaria y el poco pago. Oh, qué interesante. Este papa viene en la misma tesitura y sale una teoría de conspiración que yo quiero matar una vaca sagrada ahí. Algunos ven, y es verdad, tienen un parentesco físico. Pero muy. ¿Por qué ellos se parecen? Algunos dirán, es una reencarnación del león. Eso es lo que se está como populando, porque la imagen, cuando usted la busca, aún a la antigua foto y la del papa actual, tienen un parecido. Correcto. Tan significativo. Sí. Yo, que me pongo a ver, yo soy quien digo que los genes, es decir, yo me parezco a mi papá, por ejemplo, biológicamente. Porque la información en los genes, cuando se trató de formarme a mí, yo heredé. Y esos genes se duplicaron o programaron que yo me pareciera a él. Ok. Hay algo que yo le llamo repetición genética temporal. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Cuando los genes se repiten. Para mí, los genes cuando se repiten, no se repiten al azar, ni se repiten por repetirse. Cuando yo veo la similitud de ellos dos, yo dije, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, porque yo tengo ciertos puntos para entender esa parte. En primer lugar, él se parece a León XIII y él toma porque el nombre de León XIV, porque él vino a terminar algo que León XIII no pudo. Ahora hay que investigar qué hizo León XIII para nosotros saber cómo puede venir
el Papa actual, La línea que lleva. la línea que lleva. Pero tú nada más tienes que darte cuenta. Oye esto, este Papa actual, él tiene un corte así mismo como León XIII, porque él anda buscando, porque a León le tocó reciente la revolución industrial, que fue unos años antes, y a este le está tocando la revolución de la inteligencia artificial. Y uno de los grandes temas que él ha tocado ha sido los de la inteligencia artificial. ¿Qué él anda buscando con esto? Porque es una revolución y tú sabes que nos ha cambiado el mundo la inteligencia artificial y va a seguir cambiándolo. A nosotros nos guste o no, va a seguir cambiando el mundo. Este viene precisamente y ha hecho énfasis en esa área porque él sabe que puede ser dañina si no se controla. Entonces él viene a esa parte, eso por un lado. Por el otro lado, ¿por qué los papas se ponen los nombres de papas anteriores y no se ponen nombres propios? Para seguir la línea. Esa es una posibilidad, pero hay otra. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 4:12. Porque en ningún otro nombre Hay otro nombre. no hay otro, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Entonces ellos tienen la identidad de un nombre que, fuera del nombre del Señor, puede ser que tengan un nombre que tengan que seguir. Claro, porque recuerda que en Israel, la realidad por la que nosotros oramos en el nombre de Jesús es porque en Israel había una tradición. ¿Cuál era la tradición? Bueno, Salomón en su tiempo, Salomón era un exorcista, sacaba demonios. ¿Cómo se conjura? ¿Cómo se sacaban los demonios en tiempo de Salomón? Te conjuro en el nombre de Salomón. Era como decir, yo te expulso en el nombre de Jesús. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, porque Salomón había acumulado méritos. Y esos méritos que él había acumulado, usted dirá, Salomón fue un mujeriego. Bueno, sí, claro. Pero Salomón fue un tipo que Dios y la Biblia dicen, o sea, Dios nos dio a entender con este individuo que Dios tenía un amor especial con este hombre. No obstante, que tiene un don impresionante de sabiduría. O sea, vamos a estar claros. O sea, este tipo no es un loco. ¿Qué pasa aquí? Salomón era un estudioso, efectivamente. No fue que todo el conocimiento Dios se lo dio. No. Dios la sabiduría que Dios le da es sabiduría para entender misterios. Esa es otra sabiduría. Y en el mundo antiguo, un sabio era el que manejaba el conocimiento del mundo de la oscuridad y del mundo de la luz. Es decir, que tenía los dos conocimientos. Los dos conocimientos. Por eso él era un sabio, no era por otra cosa. Esa era su principal cualidad. ¿Cuál? Que manejaba las dos áreas más fuertes del mundo espiritual, la luz y la oscuridad. ¿Qué pasa? Jesús viene, Jesús dice, en mi nombre echaré fuera demonios, en mi nombre harán milagros, pero tú no sabes dónde viene eso. Los rabinos en el siglo I, en el tiempo de Jesús, hacían lo mismo.